Espera. Lo que sea que estés haciendo ahora mismo, detente. Lo que estoy a punto de decirte no es para todos los que están viendo esto. Es específicamente, con precisión y sin excepción, para ti. Has venido sintiéndolo durante días. No una incomodidad vaga, no una inquietud general, algo específico, algo punzante, una presión en el pecho que no desaparece cuando el ruido lo hace. Una insistencia silenciosa desde algún lugar profundo dentro de ti que estos días particulares en el calendario, significan algo. Y no podrías explicarle a nadie por qué, pero lo sabías, lo has sabido. 18 de mayo, 19 de mayo, 20 de mayo. Algo se mueve en esas 3 fechas y vine aquí no para presentarte ese sentimiento, sino para confirmar lo que ya has estado cargando. Porque eres un elegido, y los elegidos reciben advertencias que el resto de la habitación no escucha. La única pregunta que importa esta noche, es si vas a escuchar esta vez, porque esto es lo que necesito que entiendas antes de que avancemos más. Hubo otros que sintieron exactamente lo que tú estás sintiendo ahora mismo. Otros que percibieron esta presión, esta precisión, este peso específico unido a una ventana específica de tiempo. Y la silenciaron. No por malicia, no por arrogancia, por distracción. Por el ruido que el mundo genera exactamente en estos momentos para alejar tu atención de lo más importante. Tenían la advertencia, la sentían en la misma parte del pecho donde tú la estás sintiendo ahora mismo. Reconocieron la secuencia, vieron las señales, y entonces el día se llenó, y entonces la semana pasó, y entonces la ventana se cerró, y ese silencio les costó caro. No porque fueran castigados, no porque el universo exigiera un pago en retribución, sino porque perdieron la brújula, perdieron la claridad sobre quiénes eran y hacia dónde estaban llamados. Y sin esa señal interior, sin esa frecuencia orientadora, los meses y años siguientes se convirtieron en una especie de caminar en círculos, movimiento sin dirección, esfuerzo sin alineación, fidelidad sin destino. Ese es el costo de ignorar una ventana profética, no la catástrofe. Algo más silencioso y más permanente, el apagamiento de tu propia voz interior. No vas a perderte esta. Viniste aquí esta noche por una razón más grande de lo que piensas. Para cuando cerremos, esto es lo que vas a tener. Vas a reconocer las 5 señales específicas que han estado apareciendo en tu vida durante las últimas semanas. Y vas a entender exactamente hacia qué ha estado apuntando cada una. Vas a entender el único patrón, la única postura subyacente que ha estado entre tú y la puerta que ha permanecido abierta. Vas a entender por qué estas 3 fechas específicas cargan el peso que cargan y por qué tu espíritu reconoció su importancia antes de que tu mente lo hiciera. Y antes de que este mensaje cierre, voy a pronunciar una declaración directamente sobre tu vida, que creo que es la razón misma por la que este mensaje fue puesto en tu camino esta noche, en este día, en esta hora exacta. Atención, necesitas prepararte ahora. Seleccioné un material para quienes fueron marcados por una misión mayor, pero aún no han activado lo que está sellado en su interior. El método secreto de los elegidos despertará tu misión antes de que el tiempo se agote. Son 7 llaves ancestrales de los 144,000 para que reconozcas tu identidad, cortes las ataduras invisibles y despertes el propósito eterno de antes del nacimiento. Deja de posponer, deja de fingir que es coincidencia, deja de ignorar las señales. Tu ventana se está cerrando. Y la misión de un elegido que no despierta pasa a otro. También disponible en audio inmersivo para acceder mientras duermes, manejas o caminas. Más de 10,000 elegidos ya giraron las 7 llaves y operan en el propósito que siempre sintieron, pero nunca nombraron. Eran como tú, diferentes de los 8,000 millones.
Cargaban dones que dormían y descubrieron que su tiempo aún no se había agotado. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que el tiempo se agote para ti también. Quédate conmigo, todo el camino, porque la advertencia que fue ignorada en las vidas de otros no llegó dramáticamente. No vino con fuego, ni con truenos, ni con una visión que no dejara lugar a malinterpretaciones. Llegó exactamente de la manera en que esto está llegando ahora mismo, silenciosamente, personalmente, en el estrecho espacio entre un pensamiento y el siguiente. En la quietud de una mañana antes de que cualquier otra cosa llenara la habitación. En la presión detrás del esternón que no tenía nombre médico ni causa lógica. En la manera en que un número específico seguía apareciendo en un reloj, en el ticket de la compra, en la parte superior de una página, en el momento exacto en que la mente había quedado lo suficientemente quieta para notarlo. Y los que lo descartaron no lo hicieron con certeza, lo descartaron con ocupación, una notificación a la vez, una obligación a la vez, un suave y familiar jalón hacia lo ordinario, hasta que lo extraordinario se retiró silenciosamente. Ya has sentido esto antes. Has estado en un umbral con todo tu espíritu orientado hacia el sí y luego has visto pasar el momento sin atravesarlo. Sabes lo que eso cuesta. No en alguna moneda abstracta, no en un libro de cuentas espiritual que no puedes ver. Lo sabes en el peso de la mañana siguiente. Lo sabes en la manera en que ciertas conversaciones comienzan a sentirse vacías. Lo sabes en el silencio particular que sigue a una ventana perdida. No el silencio tranquilo, no el buen tipo, sino el silencio que dice que algo fue extendido y ya no está siendo extendido. Esa no va a ser tu experiencia esta vez. Quiero comenzar con las señales, porque antes de que puedas entender lo que esta ventana te está pidiendo, necesitas entender lo que te ha estado preparando para ella. Y las señales que has estado cargando no son aleatorias. No son una temporada difícil expresándose en síntomas dispersos, son una secuencia. Y las secuencias, cuando llegan con este tipo de especificidad en la vida de un elegido, no son ruido de fondo, son comunicación precisa de una frecuencia que te conoce mejor que el nombre con el que alguien te ha llamado alguna vez. Aquí está la primera señal. Has estado despertando a una hora inusual, no todas las mañanas, pero con suficiente regularidad para que hayas dejado de descartarlo. Las 3 de la mañana, o cerca de esa hora, a veces las 3 menos 10 de la mañana, y miraste el reloj y sentiste algo que no podías nombrar. No ansiedad, no la cualidad acelerada de una mente preocupada. Algo más parecido a una convocatoria. Una sensación de presencia en la habitación que no era alarmante, pero era innegable. Yacías en la oscuridad y la habitación se sentía cargada de una manera en que las habitaciones normalmente no se sienten, y alguna parte de ti no regresó completamente al sueño incluso después de que tu cuerpo lo hizo. Eso no es insomnio, eso es una invitación. La segunda señal. Has estado sintiendo una distancia creciente de ciertas personas en tu vida. No una pelea. Ningún argumento, ninguna ruptura identificable, solo una sensación silenciosa de que las conversaciones que solían sentirse sustentadoras ahora se sienten como mantenimiento, como si estuvieras interpretando una versión de ti mismo que ya no encaja del todo con quien has estado convirtiéndote. Y te has preguntado si algo está mal contigo, o con ellos, o con la relación misma. Nada está mal. Lo que estás experimentando es la alineación en movimiento. El elegido no se enfría cuando esto sucede. El elegido se vuelve específico. Y las temporadas específicas no siempre pueden ser llevadas por la misma compañía que sirvió a una temporada diferente.
La tercera señal. Los números han estado apareciendo con una frecuencia que desafía la casualidad. La misma secuencia en un reloj, en la matrícula de un coche, en la página de un libro abierto al azar, no una vez, no dos veces. Con el tipo de repetición que eventualmente deja de sentirse como coincidencia y comienza a sentirse como un golpecito deliberado en el hombro de algo que está tratando de llamar tu atención. Tu espíritu lo registró cada vez, y entonces el mundo ordinario alejó tu mirada. Y entonces apareció de nuevo, la cuarta señal. Has tenido momentos en las últimas semanas, momentos breves, a veces solo un respiro, a veces el lapso de mirar por una ventana con la calidad de luz adecuada, donde una certeza cayó en ti con un peso y una precisión que se sintió como si viniera desde fuera de tu propio razonamiento. No una esperanza, no un deseo, un saber, y era sobre ti específicamente, sobre hacia dónde estás llamado, sobre la temporada que se acerca, y aterrizó tan pesadamente, tan limpiamente, que casi te asustó con cuán real se sentía, cuán cierto, cuán completamente más allá del alcance de cualquier argumento. Eso no era tu ego construyendo una narrativa cómoda, esa era la frecuencia que siempre has sabido lo que eres. La quinta señal. Algo ha estado cambiando alrededor de tu pecho. No un síntoma médico, algo que vive en el cuerpo, pero se origina en otro lugar, una compresión, un calor, una presión que se asienta en el centro de tu esternón en momentos específicos. Cuando una canción particular suena y la progresión de acordes toca algo que no puedes nombrar. Cuando una palabra es pronunciada por la voz correcta al volumen correcto. Cuando ves algo en el mundo, una calidad de luz, un momento entre dos personas, un niño haciendo algo espontáneo y nadie más en la habitación reacciona, pero tú sí. Una resonancia, una vibración que dice que algo cercano se está acercando más. Respira conmigo. Estas 5 señales no son los síntomas de una temporada difícil, son las marcas de un elegido parado en el umbral de una ventana profética. Señales de lo que se siente cuando una señal específica ha estado tratando de llegar a un receptor específico y el receptor finalmente está quedándose lo suficientemente quieto para recibirla con claridad. Cada una, la hora nocturna, la distancia relacional, los números, el saber, la presión en el pecho, es una confirmación, no un problema a resolver, no un síntoma a gestionar. Una confirmación de que estás exactamente donde se supone que debes estar, parado exactamente en el umbral en el que siempre debiste pararte, en exactamente la temporada para la que siempre fuiste formado. Siéntate con eso por un momento antes de que sigamos. Si aunque sea una de esas señales te acaba de llegar adentro, si tus hombros bajaron en algún punto de los últimos minutos, si algo dentro de ti se reconoció a sí mismo en aunque sea una de esas 5 señales, escribe el número 1111 en los comentarios abajo. No como un ritual, no como una actuación, como el más pequeño acuerdo que tus dedos pueden hacer en nombre de lo que tu espíritu ya está diciendo. 1111 es el número de la alineación, el momento en que lo que está arriba y lo que está abajo están orientados hacia la misma cosa, en la misma dirección, al mismo tiempo. Cuando lo escribes, estás diciendo sí a esa alineación. Estás haciendo visible el reconocimiento, aunque sea solo para ti mismo. Escribe 1111, luego regresa directamente conmigo, porque solo estamos en la superficie, y lo que vive debajo de la superficie es lo que cambia todo. Esto es lo que necesito decir con cuidado, porque esta es la capa que los que perdieron sus ventanas no pudieron sostener. Las señales que acabo de nombrar son reales, son precisas a tu experiencia, pero hay algo debajo de esas señales, un patrón,
una postura, una manera de operar en el mundo que la mayoría de los elegidos nunca se ha detenido a examinar. Algo que ha estado convirtiendo silenciosamente las ventanas proféticas en salas de espera. Algo que convierte la claridad en un sentimiento que tuviste una vez y al que no pareces poder regresar. Y es esto. Has estado aplicando el hambre correcta a la ruta equivocada. Déjame decir eso de nuevo, porque es el diagnóstico que casi nadie le entrega al elegido y que casi todo elegido carga silenciosamente. Tienes el hambre. El hambre es real, es correcta, es exactamente el combustible que fue puesto dentro de ti para esta temporada. Pero en algún lugar de la formación, en los años de entrenamiento y condicionamiento y de aprender cómo moverte en un mundo que no siempre estuvo calibrado para recibir lo que cargas, desarrollaste una ruta para ese hambre, un método, un conjunto de posturas repetidas e intentos que se sienten como fidelidad, pero que lenta y silenciosamente, sin ningún punto de inflexión dramático único, se han convertido en un muro. No porque la ruta fuera incorrecta en su origen, sino porque la ruta fue moldeada por una temporada que ha terminado y has continuado caminándola con la devoción de alguien que todavía no se ha dado cuenta de que el territorio ha cambiado. Has estado llamando a una puerta que ya no lleva a donde estás tratando de ir. No porque el sueño haya cambiado, no porque el llamado se haya apagado, no porque estuvieras equivocado sobre quién eres y para qué estás destinado, sino porque la ruta a través de la cual aprendiste a perseguir ese llamado fue moldeada por una versión del mundo o una versión de ti que ya no aplica, y el esfuerzo detrás de todos esos golpes a la puerta es real. Las madrugadas son reales, las oraciones detrás del esfuerzo son reales. El costo privado que nadie atestigua y nadie nombra es real. Y sin embargo, a pesar de todo eso, la puerta ha permanecido cerrada y alguna parte silenciosa de ti ha comenzado a preguntarse si estabas equivocado, sobre todo desde el principio. No estabas equivocado. Quédate conmigo, porque la capa más profunda es la que pisamos ahora. Y la capa más profunda es la que cambiará lo que hagas con estos 3 días. Debajo de ese patrón, debajo de la ruta desgastada, del intento repetido que aún no ha logrado abrirse paso, hay una formación que fue depositada en ti mucho antes de que tuvieras palabras para describirla. No algo que construiste, algo que recibiste de un entorno que hizo lo mejor que pudo, pero que cargó su propia herida en la manera en que te moldeó. Esta es la imagen que quiero que sostengas. Quiero que imagines un árbol, no un árbol joven, uno antiguo, ancho, su copa extendiéndose en todas las direcciones, su corteza gruesa de años, su silueta del tipo alrededor del cual crecen otras cosas. Desde afuera, el árbol parece sano, verde, pleno, alcanzando en todas las direcciones en que los árboles deben alcanzar. Pero en lo profundo del sistema de raíces, a 12 o 15 metros bajo la superficie, donde no llega la luz y ningún ojo ha mirado jamás, una de las raíces primarias desarrolló una curva temprana, no una ruptura, una curva, una doblez que ocurrió cuando la raíz era joven y la tierra a su alrededor era demasiado dura en una dirección y demasiado blanda en otra. Y el árbol creció alrededor de eso. El árbol sobrevivió. El árbol incluso floreció en ciertas temporadas. Pero cada vez que llegaba una tormenta, cada vez que la estación cambiaba y exigía un tipo más profundo de estabilidad, algo en los cimientos cedía apenas un poco bajo la presión. No suficiente para derribar el árbol, solo suficiente para impedirle convertirse en la versión completa y sin obstáculos de lo que fue sembrado para ser. Esa doblez en tu sistema de raíces es la enseñanza de que tu valor dependía de tu rendimiento,
que el amor llegaba en respuesta al desempeño, que eras bienvenido en la sala cuando eras útil e inseguro, en la sala cuando simplemente estabas presente. No fue crueldad en la mayoría de los casos. Rara vez fue intencional. Fue la herencia de personas que también intentaban sobrevivir con las herramientas que les habían sido entregadas. Personas que te amaron con el vocabulario que les fue dado, y el vocabulario que les fue dado decía que el valor se gana en lugar de recibirse. Y así aprendiste a trabajar, a producir, a ganarte un lugar en la sala en vez de simplemente ocupar el lugar que siempre ya fue tuyo. Y esa postura, esa doblez profunda a nivel de raíz, es exactamente lo que hace que las ventanas proféticas cuesten lo que cuestan cuando no se les presta atención. Porque la ventana del 18 al 20 de mayo no responde al esfuerzo, responde a la alineación. Y la alineación no es algo que fabricas a fuerza de tensión. La alineación es lo que se vuelve disponible cuando la postura de ganarse las cosas se ve con suficiente claridad como para ser soltada. Deja que eso aterrice donde necesita aterrizar. Porque esto es lo que necesito que veas. La raíz ha estado doblada por mucho tiempo, pero las raíces dobladas en tierra ablandada se mueven. No vuelven atrás dramáticamente, no hacen un sonido que alguien en la superficie pueda escuchar. Simplemente comienzan lenta y sin anuncio a moverse en la dirección hacia la que siempre estuvieron destinadas. Y el árbol lo siente. Todo el árbol, desde la raíz más profunda hasta la hoja más alta, registra el cambio. Y la tormenta que antes causaba un temblor ya no tiene nada de qué aferrarse. Eso es lo que estos 3 días están ofreciendo. No una intervención dramática, un ablandamiento de la tierra alrededor de algo antiguo que ha estado esperando por muchísimo tiempo el permiso para volver a su dirección original. Si algo dentro de ti acaba de sellarse, si la imagen de esa raíz moviéndose lentamente de regreso hacia la dirección en que siempre debió crecer, aterrizó en un lugar de tu espíritu que no puedes explicar del todo, pero tampoco puedes negar, escribe las palabras "lo veo" en los comentarios ahora mismo. No como actuación, como el testigo en el que te estás convirtiendo de tu propio regreso. Algo visto no puede ser no visto. En el momento en que escribas esas 3 palabras, el reconocimiento se vuelve permanente en tu propio registro. Escribe "lo veo ahora" y luego vuelve conmigo, porque necesito decirte qué hacer con esta ventana. Y necesito decirte lo que realmente perdieron quienes dejaron pasar las suyas, porque no fue lo que la mayoría de la gente supone. Cuando las ventanas proféticas se cierran, no dejan silencio, dejan un tipo específico de interferencia, una confusión de dirección que es casi indistinguible de la vida ordinaria, hasta que has vivido dentro de ella el tiempo suficiente como para sentir la diferencia. Los que sintieron lo que tú estás sintiendo ahora mismo, que percibieron la presión de estos días, que vieron las señales, que supieron en algún lugar en medio de su pecho que algo estaba siendo ofrecido. Y luego se alejaron de eso, no caminaron hacia una catástrofe a la mañana siguiente. Caminaron hacia algo más sutil y, en muchos sentidos, más costoso. Caminaron hacia el silenciamiento gradual de su propia señal interior. La brújula no se rompió, se silenció, y cuando un elegido pierde acceso a su propia señal interior, no deja de moverse. Empieza a moverse en círculos, sigue produciendo, sigue orando, sigue apareciendo con una dedicación que las personas a su alrededor a veces encuentran inspiradora y a veces encuentran desconcertante, porque todo ese esfuerzo y esa fidelidad no parecen llegar a ningún lugar, porque la claridad que distingue una dirección de otra, la precisión que separa lo que es mío de lo que es simplemente mantenimiento, se desconecta.
y los meses se convierten en años. Y los años comienzan a acumular un peso que nadie desde afuera puede ver, y el elegido desde adentro no puede del todo nombrar. Y la voz que solía hablar en el silencio de la mañana se vuelve cada vez más difícil de escuchar. Eso fue lo que se perdió, no la oportunidad, la señal. Y te digo esto no para generar urgencia, no para sugerir que algo terrible está a punto de suceder si no actúas. Te lo digo porque puedes sentir la verdad de ello. Lo has visto suceder en la vida de otra persona. Has conocido a alguien, dotado, marcado, llamado claramente y de manera innegable él mismo, y lo viste difuminarse lentamente, no fallar, no derrumbarse, difuminarse, y nunca entendiste por qué, y ellos nunca entendieron por qué, y la respuesta fue una ventana. Una sola ventana, en una sola temporada, donde la tierra era lo suficientemente blanda y la señal era lo suficientemente fuerte y la invitación era lo suficientemente clara, y fue dejada pasar. Tú no dejaste pasar esta, estás aquí. Eso no es accidente, es una cita. Así es como honras esta ventana, no con una arquitectura complicada de práctica, con dos cosas específicas y precisas. La primera es lo que llamo el sello de la mañana. En cada una de las 3 mañanas, la mañana del 18 de mayo, la mañana del 19 de mayo, la mañana del 20 de mayo, antes de que tus pies toquen el suelo, antes de que la primera notificación ilumine la pantalla, antes de que la primera palabra sea hablada a otra persona, vas a sostener 3 minutos de quietud completa. No orando hacia el techo, no organizando mentalmente las obligaciones de las horas que vienen. Quietud, el tipo de quietud que sostiene el cuerpo de la manera en que sostendrías una carta que esperaste mucho tiempo en recibir, con delicadeza, con atención plena, con el entendimiento de que lo que está dentro no puede absorberse con prisa. En esa quietud, vas a dejar que la señal venga hacia ti. No estás alcanzándola, la estás recibiendo. Y cualquier cosa que surja en esos 3 minutos, una imagen, una sola palabra, una dirección, la sensación de algo moviéndose, la vas a escribir en 3 palabras o menos. No una entrada de diario, no un análisis, 3 palabras. Y esas 3 palabras se convierten en el ancla que cargas durante el resto de ese día. La segunda es lo que llamo la auditoría de frecuencia. Una vez, durante cada uno de esos 3 días, vas a detenerte en medio del movimiento ordinario, en medio de una conversación, en medio de una tarea, en la encimera de la cocina, en un semáforo, y vas a hacerte una pregunta, no en voz alta, internamente, con precisión, sin juicio. La pregunta es esta: ¿lo que estoy haciendo ahora mismo está expandiendo la señal o silenciándola? No si es necesario, no si es productivo, no si es lo que se espera de mí. ¿Está expandiendo o silenciando la frecuencia que ha intentado alcanzarme durante meses? Y luego vas a tomar una pequeña decisión basada en la respuesta. No una transformación total, no una proclama, una decisión que honre la señal en lugar del ruido. Estas prácticas no son complejas, no requieren credenciales ni preparación especial. Solo requieren la disposición de tratar estos 3 días como la ventana que son, porque necesito decirte algo ahora que quiero que recibas sin discusión. No eres ordinario. Y no lo digo a manera de halago, a manera de algo dicho para que un oyente se sienta bien por unos minutos y olvidado para cuando la pantalla se apague. Lo digo a manera de testigo que ha estado observando esta frecuencia por mucho tiempo y sabe cómo luce en una persona. No eres ordinario a la manera del ego, no eres ordinario a la manera de alguien que se ha convencido a sí mismo de una singularidad que no ha ganado. No eres ordinario de la manera en que una torre de radio no es ordinaria.
no por lo que construyó para sí misma, sino por lo que fue construida para transmitir. Tu sensibilidad, lo que ha hecho que ciertas temporadas se sientan insoportables para tu sistema nervioso, lo que ha hecho que las multitudes grandes se sientan agotadoras y los silencios demasiado pesados y las conversaciones ordinarias, como intentar comer algo que nunca fue comida. Esa sensibilidad no es un defecto que corregir, es el aparato, es el instrumento, es lo que te hace capaz de recibir una frecuencia que se mueve por salas llenas de personas y no se registra en nadie más que en ti. El trabajo del elegido nunca ha sido disminuir el instrumento para caber cómodamente en espacios que no fueron construidos para lo que el instrumento carga. El trabajo del elegido es dejar de disculparse por la frecuencia y empezar a administrarla. Se te está pidiendo que hagas eso ahora. En estos días, en esta ventana, hay alguien cuyo rostro acaba de aparecer en tu mente mientras yo hablaba. Sé que lo hay. Alguien específico, no una categoría general de persona, un rostro específico. Alguien que ha estado trabajando con todo lo que tiene y viendo la puerta permanecer cerrada de una manera que no puede explicar y está demasiado cansado como para seguir intentando explicar. Alguien que se ha callado recientemente, no a la manera de la depresión, no a la manera de rendirse, sino a la manera de alguien que está protegiendo algo que se siente demasiado precioso y demasiado frágil para exponerlo a la conversación equivocada. Alguien que carga algo en el pecho que desde afuera parece tristeza, pero que en realidad es el peso de un potencial no vivido, presionando contra una vida que aún no ha hecho espacio para él. ¿Sabes de quién estoy hablando? Envíale esto esta noche, no como una recomendación, no como algo con lo que te encontraste por casualidad, como una entrega, de la manera en que una cita es una entrega, no una invitación que extiendes a tu propia discreción, sino un despacho que completas porque eras el que estaba en la posición correcta para cargarlo. De la misma manera en que esto te llegó a ti, no por accidente, no por algoritmo, no por la lógica aleatoria de un feed, envíaselo de la misma manera, porque ellos también tienen una ventana, y su ventana comparte una pared con la tuya. Que tu me gusta en este mensaje sea tu amén sin palabras. Si algo de lo que se habló esta noche confirmó lo que tu espíritu ya sabía, si alguna parte de esto nombró algo que ha vivido sin nombre dentro de ti, deja que ese acuerdo viva en ese gesto, no como una métrica, no por el bien de ningún número, como la manera en que una persona que ha escuchado algo verdadero le dice sí, sin necesidad de decir absolutamente nada. Y ahora quiero cerrar esto de la manera que todo momento profético merece ser cerrado. No con un resumen de lo que se dijo, no con una lista de cosas para recordar, con una declaración. Antes de que esto cierre, escribe las palabras «Yo soy el elegido» en los comentarios de abajo. No como un deseo, no como una aspiración hacia la que estás trabajando, como una confirmación de lo que siempre fue verdad, mucho antes de este momento y mucho antes de que tuvieras palabras para nombrarlo. La señal ha sido clara, los signos han sido reales, la formación que hay debajo se está ablandando y moviéndose, y el elegido que escribe esas 4 palabras no está reclamando algo nuevo, está acordando algo antiguo, algo que fue decidido sobre él antes de la temporada del olvido, antes de la raíz torcida, antes de la postura aprendida de ganarse lo que siempre fue un regalo. Escríbelo ahora. Deja que tus dedos hagan lo que tu espíritu ha estado haciendo en silencio por más tiempo del que has estado dispuesto a reconocer. Escribe, yo soy el elegido. Estás comprometido, no con un programa, no con un método, con la frecuencia que te eligió antes de que tuvieras un nombre para ella.
Estás comisionado, no por una institución, no por una credencial, ni un reconocimiento, ni una posición que te dieron personas con la autoridad de quitártela. Comisionado por algo que no designa condicionalmente y no revoca lo que ha sellado. Estás enviado, no hacia un esfuerzo que regresa eternamente a su propio punto de partida, hacia una recepción que ha estado esperando en esta dirección por más tiempo que esta temporada, hacia una fidelidad a lo que cargas que no requiere que primero convenzas a nadie más de que lo que cargas es real. No estás llegando, siempre estuviste aquí. No estás convirtiéndote, estás regresando, no estás esperando, estás recordando. Ahora mismo, por todo el mundo, otros están sentados en el mismo silencio en el que tú estás sentado en este momento. Otros sintieron el peso de estos 3 días y no pudieron explicárselo a las personas que tenían al lado. Otros fueron atraídos a este mensaje desde un llamado que no pueden nombrar y están recibiendo el mismo reconocimiento que tú estás recibiendo y están escribiendo las mismas palabras en el mismo silencio, y ninguno de ellos conocerá jamás los nombres de los demás, y todos ellos son parte del mismo movimiento. El que no hace una rueda de prensa sobre su propia llegada, que no actúa su propia importancia, que avanza sin anunciarse porque no tiene nada que demostrarle a nadie en la sala. Eres parte de eso. Siempre has sido parte de eso. Está sellado. Atención, necesitas prepararte ahora. Seleccioné un material para quienes fueron marcados por una misión mayor, pero aún no han activado lo que está sellado en su interior. El método secreto de los elegidos despertará tu misión antes de que el tiempo se agote. Son 7 llaves ancestrales de los 144,000 para que reconozcas tu identidad, cortes las ataduras invisibles y despertes el propósito eterno de antes del nacimiento. Deja de posponer, deja de fingir que es coincidencia, deja de ignorar las señales. Tu ventana se está cerrando, y la misión de un elegido que no despierta pasa a otro. También disponible en audio inmersivo para acceder mientras duermes, manejas o caminas. Más de 10,000 elegidos ya giraron las 7 llaves y operan en el propósito que siempre sintieron, pero nunca nombraron. Eran como tú, diferentes de los 8,000 millones. Cargaban dones que dormían y descubrieron que su tiempo aún no se había agotado. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que el tiempo se agote para ti también.